en la sinagoga lo que hacen em, es presentar la lectura un rollo, en un rollo. O sea, así como antiguamente era eso, todavía se usa en las sinagogas. ¿Ya? Entonces la Torá, por ejemplo, aparece toda enrollada, y se abre y se hace la lectura respectiva, ¿no? Se tiene un altar inclusive especial donde está la Torá, ¿no? Ahí donde va el libro. Hacen mucha reverencia sobre el asunto de la Torá, ¿no? Inclusive hasta podríamos pensar que esa reverencia pues raya con la idolatría, ¿no? ¿No? Porque el documento en sí mismo lo tratan de una manera tan reverencial, ¿no? Que es como si fuera algo divino, ¿no? ¿No? El documento en sí. Bueno, esa es una manera de expresar y creo que no es culpa del judío, esa es una expresión humana. El ser humano tiene esa tendencia a sacralizar, a adorar cosas, ¿no? Cosas y personas también, ¿no? ¿No? Estos días nomás ha habido una controversia con respecto a eso y, y los cristianos, muchos no dicen nada acerca de esto porque apoyan a este personaje que está haciendo guerra, ¿no? Y que el Papa pues ha, ha hablado y este persona le ha respondido feo y ha habido un conflicto. Inclusive ha puesto una foto poniéndose como si fuera Jesús, ¿no? Ya raya con la blasfemia. Entonces eso no debemos a reconocerlo y aceptarlo, ¿no? Lástima con los hermanos que creen en el Señor, que es siervo de Dios, que Dios lo está guiando. Y yo no creo así, ¿no? Más parece un anticristo. Pero en fin, esa es la tendencia que tenemos. Pues. El ser humano trata de divinizar o sacralizar. Y en política también es lo mismo, ¿no? ¿No? Eh, Eso también se nota entre nosotros aquí, con ciertos personajes, ¿no? Bueno, esa es la actitud idolátrica que mantenemos lastimosamente. Bueno, seguimos entonces aquí. Son tres partes, la ley, los profetas y los escritos, ¿no? Eh, Aquí encontramos que un pasaje de la Reina Valera de la 95 dice, Moisés preparó dos tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, llevando en su mano las dos tablas de piedra. Descendió Jehová de la nube y permaneció allí junto a él. Y él proclamó el nombre de Jehová. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34, 4, 6, ¿no? Este pasaje es el que también repite Juan cuando habla acerca de Jesús, ¿no? Que él dice, contemplamos su gloria, gloria como el de unigénito Hijo, lleno de gracia y verdad, ¿ya? Es el mismo pasaje porque termina con esto, misericordia y verdad, para Juan aparece como gracia y verdad, ¿no? Misericordia es gracia, básicamente, en el Antiguo Testamento, ¿no? El Gesed de Dios, ¿no? Que viene a ser la gracia. Bien, aquí entonces tenemos el nombre de este libro, ¿no? O esta parte, se llama Tanakh, ¿no? Y Taná es una especie de acróstico, ¿no? Am, Creo que también tiene otro nombrecito el acróstico, ahora le llaman de otra manera, ¿no? No sé si Rosa nos va a ayudar a esa parte o recordar eso, pero eh, de todas maneras yo lo utilizo como acróstico, yo digo acróstico, hay otra forma también, pero vamos. Entonces, Como mnemotecnia. no, 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 bueno, se usa en forma mnemotécnica, claro que sí, 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 sino que estaba mencionando la forma, el acróstico es poner, digamos, eh,
ideas y conceptos, pero que están, digamos, encerrados en un código, ¿no es cierto? En una En palabra, una ¿no? palabra. Ujú. Sí, sí, ya. Entonces aquí tengo justamente eso, ¿no? El Tana representa la T, la N y la K, que venían a ser tres letras hebreas, ¿no? Es la Tec, no, no, es la Taf, la Nun y también la Kof, Kaf también, Kaf, porque Kof es otra y es Kaf, este es Kaf. Entonces, la, la Tav corresponde a la primera letra de la primera sección del libro, es Torah, ¿no? Torah. El Nun es entonces la primera letra de la segunda sección, que es el Nevi'im, y la Kaf es la tercera sección, en la letra de la primera, de la tercera sección como de la palabra, ¿no? Que corresponde a la tercera sección, Ketuvim, ¿no? Torah, Nevin, Ketuvim. Si quisiéramos utilizar nosotros tal como está en la presentación o la pronunciación, deberíamos haberle puesto eh, tonaqué, no, sería tonequé, ¿no? Tonequé. Pero el judío pues no le llama así, tonequé no le dice, ¿no? Sino le dice taná. ¿Y por qué le dice taná? Porque simplemente hay un detalle aquí, ¿no? Ha puesto la vocal A en medio de las consonantes, ¿no? Entonces, A, taná, ¿ya? Y eso para cuestión de memorización, como decía creo Daniel, ¿no? Entonces, a modo de mnemotecnia, ¿no? Tanakh, ¿no? Ley, profetas, escritos, ¿no? Torah, Nevi'im, Ketuvim, ¿ya? Es sencillo, ¿verdad? Creo que es fácil de digerir y entenderlo. Bueno, entonces este es el verdadero nombre de este libro, ¿no? Y como les había mencionado acá, por ejemplo, en este libro, aquí está, en esta parte, está la palabra Torah, ¿no? Aquí está. Esta es Torah. No todo, sino la primera palabrita, es decir, esta que está aquí, acá, esta que está aquí. Esa es la palabra Torah, ¿no? La otra, la que sigue, esta es Nevin, ¿ya? Ve Nevin. Y la siguiente es Ketuvim, ¿ya? Ketuvim. Entonces, Está bien, sí, sí, sí. ya, muy bien. Entonces tenemos el librito de esta manera, ¿no? Am, Acá está más claro, creo, no sé si lo podemos ver ahí esta vez. ¿Ve? Torah, Nevin y Ketuvim, ¿no? Aquí no dice Taná, no, no lo menciona de esta manera. Está escrito los nombres de la sección, de las secciones. Acá también está de la misma manera, ¿ves? Aquí es más claro, ¿ves? La primera es Torah, la segunda Nevin, la siguiente Ketuvim, ¿no? Está ahí. Um, Acá sí, al interior sí dice, pero está en letras nuestras, ¿no? Mira. A ver. Ah, ahí está. ¿Ves? Da Corean, Tanakh. ¿Ves? Tanakh. Ya. Entonces,
Aquí, no, aquí sí refiere el nombre como corresponde. Tana. Bien, dejamos entonces esa parte. Vamos, seguimos. Eh, Cuando hablamos de ley, de paso que estamos en esta parte de la Torá, eh, ley es la instrucción o la enseñanza dada por Dios, ¿no? Básicamente es eso, ¿ya? También se usa para hablar de las leyes, pero esta sección es más que leyes, más que mandamientos, aunque contiene mandamientos, preceptos, estatutos o ordenanzas, y creo que esa es la parte medular, la parte que más le hemos dado atención a esto y, y de paso quita también toda la dimensión de lo que esta sección quiere darnos, ¿no? Porque la idea de esta sección del Tanakh no es presentar leyes que rígidamente tenemos que obedecer o que cumplir, ¿no? Al estilo del catecismo, al estilo que nos caracteriza en las iglesias, ¿no? De cumplir con reglas, normas, reglamentos y ese tipo de cosas, ¿no? ¿No? Eh, o que tienen que ver con las confesiones. Eh, la ley es instrucción, es enseñanza, básicamente es eso. Es una guía para la vida, ¿no? Es la guía instructiva para la vida, para cómo desarrollarnos en la vida. Eso es la ley. ¿No? O esa es la Torá, ¿no? Es la ciencia de Dios, ¿no? Es el libro del conocimiento de la revelación de Dios. Es todo lo que deberíamos asumirlo de esta manera, ¿ya? Entonces, nada que ver con simplemente mandatos, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos por debajo los mandatos, ¿no? Porque el mandamiento, misbok, ¿no? Eh, que tiene que ver con este mandato, también instrucción, precepto u orden, con autoridad para hacerlo, ¿no? Para poder hacerlo. Un mandamiento es aplicado para realizarlo, ¿no? Los mandatos son mandamientos secundarios. El mandamiento, el mismo que es un mandamiento principal. Los estatutos son poner en vigencia algo establecido antes, ¿no? ¿No? Lo que está establecido se pone como en acción. El precepto son las instrucciones para el conocimiento de una facultad, ¿no? O una determinada, digamos, acción, ¿no? Que realizar. Y la ordenanza es el conjunto de normas jurídicas que se incluyen dentro de los reglamentos y que están subordinadas a la ley, ¿no? Como se dan cuenta, hay varias cosas ahí que difieren unas de otras, no es solamente ley en sí mismo, a secas, ¿no? ¿No? O leyes que obedecer, ¿no? De forma así tangencial. Entonces, tiene sus variaciones, ¿no? Todas estas cosas son enseñanzas dadas en la forma de normas o directrices que Yahvé amorosamente proporcionó a su pueblo y a todo hombre, para mantener un orden básico y fundamental. O sea que estas reglas de alguna manera nos dan un orden, nos dan una, digamos, un sentido de vida, ¿no? Que permita el desarrollo, ¿no? Tanto como seres humanos, como grupos sociales, como grupos familiares, ¿no? Ahora, muchas de esas normas, algunas son más importantes, ¿no? Que son de primera necesidad, digamos así, y otros son elementales, ¿no? ¿Mm? Otras son básicas, ¿no? Entonces, eso en la Torá está establecido así, ¿no? Entonces hay como diríamos, una discriminación, ¿no? De las normas, ¿no? Hay normas de primer orden, normas de segundo orden y otras, pero otras por ahí menores, ¿no?
Y todas estas están expuestas en lo que conocemos como la Torá. Bien, entonces ya conocemos este aspecto de que hay normas que son de importancia, que son imperativas cumplir, y hay otras que son eh, también algo intermedio, que sí son necesarias, y otras que son elementales o son complementarias, ¿no? Pero que no tienen, digamos, urgencia como las primeras, ¿no? Entonces, eso había que analizar en todo caso. Por ejemplo, las 10 palabras o los 10 mandamientos, esa es unas normas de las más fundamentales, ¿no? De las más importantes, ¿no? Para la vida de la nación, ¿ya? Pero aquí también hay un error. No todo se reduce a los 10 mandamientos, ¿no? Hay 613 mandamientos en la Torá, 613 mandamientos, ¿ya? Pero de esos 613 mandamientos, no todos son, pues, al nivel de los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos cumplen con ser fundamentos del pacto con Dios, ¿ya? Y eso es lo que tiene de base. Pero luego hay otros mandamientos ahí que son necesariamente cumplir, pero que no son fundamentales. Por ejemplo, el lavamiento, ¿no? Y todo lo que se trata de ver con aspectos ceremoniales, que los fariseos de la época de Jesús trataban de guardar estrictamente, ¿no? Y que les daba más importancia que el amar al prójimo, por ejemplo, ¿no? El amar al prójimo es una norma, una ley de las más importantes, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, estas dos son las que resumen todos. Es lo más importante que hay, ¿no? Que de paso, eso es la exigencia también en el Nuevo Testamento. Amar a Dios y amar al prójimo. Si decimos amar a Dios y no amamos al prójimo, entonces ese amor a Dios no tiene valor. Están ligados. Hay una conexión entre uno y otro, ¿no? Diríamos que una norma, una ley es deliberante para con la otra, ¿no? Ambas están unidas, ¿no? Y ahí creo que como evangélicos tenemos que tomar en cuenta eso, porque muchas veces cometemos esa falta y rechazamos al prójimo, ¿no? Cuando el amor a Dios se expresa en el prójimo, en el otro, ¿no? En la otra persona, y no interesa si sea cristiano o no sea cristiano, ¿no? Si es pagano o no es pagano. En nuestro lenguaje hemos hecho nosotros esa diferencia, y entonces nosotros somos hijos de Dios, ellos son mundanos, pecadores, paganos, ¿no? Incrédulos. ¿Cuántas veces he escuchado esa palabrita que a mí me enerva en alguna manera, porque no es la forma de tratar al prójimo, ¿no? Al prójimo hay que tratarlo con amor, con el amor de Dios, ¿no? Básicamente eso tenemos que hacer, ¿no? A todos. Muy bien, vamos a dejar esa parte. Simplemente esto es porque lo he puesto por lo que estamos mencionando, ¿no? Ahora, entonces, dentro de esto, el Pentateuco a los 5 libros de Moisés fueron conocidos entonces como la ley o Torah, también llamado ley de Moisés, ¿no? Que es una de las 3 secciones del Antiguo Testamento hebreo, ¿no? Del Tanaj. Etimológicamente, el origen de la palabra, estamos hablando, ¿no? En la etimología, está compuesta de dos palabras hebreas, dos penta y tecos, ¿no? Eso quiere decir 5 estuches o estantes, o una biblioteca de 5 libros, ¿no? Un estante donde se ponen los libros, los pergaminos, básicamente, lo que no son libros exactamente, no se llaman pergaminos, ¿no? Ya, rollos también se le llama, ¿no? Rollos, en hebreo es sefer, sefer.
¿ya? Sefer Torah significa rollo de la Torah, ¿no? O libro de la Torah, ¿ya? Nosotros pensamos cuando habla la Biblia de libro o la traducción nuestra dice, y le dieron el libro. No es que le están dando un libro como esto que hemos presentado ahora, esta nada está hecha en un libro, ¿no? En un formato, bueno, el formato de libro en el occidente, conocido como libro, que es esto, ¿no? Encuadernado, ¿cómo se llama? El pasado, todo eso, ¿no? Ya. Ese es el formato de libro en el occidente, en documentos hechos en imprenta. Pero en el oriente era pues los rollos, ¿no? ¿No? Los rollos. Y estos rollos, entonces, propiamente se le llamaba Sefer. Así que cuando Juan, por ejemplo, en el Apocalipsis nos habla de esa gran visión que estaba ahí en el culto en el cielo, dice que le dieron un libro con 7 sellos y le dijeron ahí, ¿quién es digno de abrir estos sellos? No había nadie, dice, y Juan se puso a llorar porque no había nadie. Y de ahí pronto apareció el Cordero como inmolado y los ancianos dijeron, Él es digno de abrir los sellos, ¿no? Él es el único digno. Y entonces comenzó a abrir los sellos, ¿no? Y abrió el rollo, ¿no? ¿No? El libro. Bueno, entonces aquí está con eso. Eh, entonces... Teco significa estuche, estante, armario, ¿no? Contiene los mandamientos y la ordenanza que constituía la base de la nación hebrea. Y cuenta también la historia del periodo mosaico. Fíjense, contiene los mandamientos y las ordenanzas. No son mandamientos y ordenanzas. Hay una diferencia. El libro de la Torá no son solamente mandamientos y ordenanzas. Contienen, sí, mandamientos y ordenanzas, pero no es fundamentalmente eso. ¿Ya? Entonces no lo reduzcamos a ley. ¿Ya? Entonces la palabra ley deberíamos desecharla. No sé quién metió esa palabra ahí. Bueno, sí sé, en todo caso, eso viene de la Septuaginta, ¿no? De la Septuaginta, porque la palabra libro de la ley, o bueno, Pentateuco se le conoce, pero libro de la ley, porque se hizo énfasis en este aspecto de los mandamientos y las ordenanzas, bueno, ¿no? Pero mal llamamos eso Torah. En todo caso, ley, perdón. En todo caso, ley de Moisés ya bueno, tiene otra connotación porque habla de legislación, ¿no? Es el libro del legislativo por naturaleza, de alguna manera, ¿no? Y eso implica que esa es la constitución para el pueblo israelita, ¿no? Para el mundo israelita del Antiguo Testamento. Ese es el libro o rollo de lo que conocemos como una constitución, ¿no? La mejor constitución, en todo caso. No hay que hacerle enmiendas, no hay que hacerle cambios, no hay que hacer una llamada para una asamblea constituyente, nada de eso, ¿no? Para cambiarlo, no, no se necesita cambiar. Bueno. Ya cambiaron la constitución acá en el Perú sin que nadie se diera cuenta, ya nos la cambiaron hace tiempo y por eso estamos como estamos, en todo caso, pero en fin. La unidad mosaica del Pentateuco, según la tradición, la autoría se atribuía a Moisés, ¿no? Y em, hay algunos que aplican esto, ¿por qué motivo? Porque dice que estos libros tienen coherencia y eso está bien. Otros hablan de que el escrito pertenece a un solo autor, ¿ya? Pero con intervención de varios editores, ¿no? Y en todo caso, bueno, podría ser así o también puede ser la otra posibilidad de que ha habido varios autores también, ¿no? Y también los editores que finalmente le dieron el perfil y desarrollaron el libro tal como lo que tenemos ahora, ¿no? Lo que sí hay es una visión de un personaje que es Moisés, ¿no? Eso sí corre sobre toda la línea de la Torá.
Y esto implica que tiene una evolución teológica también y un plan de redención humano que está envuelto en una alta moral, aunque hay que reconocer este aspecto también, que esa moral, algunos aspectos que están en este libro ya no tienen vigencia o no es parte de la cultura de nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, apedrear a un hijo, eso no lo haríamos, ¿no? ¿No? Apedrear a nuestro hijo hasta matarlo, ¿no? Ya no lo haríamos. Castigar al siervo, a un trabajador, ¿no? Un siervo, un esclavo, vendría a ser un trabajador en este tiempo, ¿no? Deberíamos, con las diferencias, ¿no? Por supuesto, pero alguien que está dependiendo de ti o es un empleado, un trabajador, hoy le tienes que dar las ciertas consideraciones, ¿no? En esa época, no tenía consideraciones. La vida del esclavo pertenecía al amo y el amo podía deshacerse de él y podía matarlo también si quisiera. Y no habría culpa porque el esclavo no tenía un valor intrínseco, ¿no? No tenía un valor en sí mismo, ¿no? Era una mano de obra de trabajo nada más, ¿no? Y se utilizaba mientras podía ser útil. Después se le desechaba, ¿no? Eso era así. Hoy día tú tendrías que tener cuidado en eso, ¿no? Porque hay normas y otras cosas. Aunque hoy se quiere volver de nuevo a ese estilo, ¿no? A cambiar y que los empleados, los trabajadores no tengan normas, leyes o digamos, eh, normas sociales de trabajador, ¿no? Más bien, este, sin eso. ¿Por qué? Porque según eso, pues, tiene que ver con asuntos de costos, ¿no? Pero en fin, eso es otro tema. En todo caso, compararlos con la moral hoy o con la moral que tenemos hoy en día es muy difícil. Hay muchas cosas que no serían. Por ejemplo, el que el varón tenga varias esposas o varias mujeres o concubinas. No es nuestra práctica en el occidente, ¿no? Bueno, en el occidente la práctica es hacerlo clandestinamente, en todo caso, ¿no? Sí hay varones que hacen eso, pero no es una norma general o no está establecido dentro de la sociedad y no es normal, ¿no? Entonces uno diría, entonces, ¿cómo es que cometían adulterio la gente en esa época si tenían varias mujeres? Es que, es que cometían adulterio cuando tomaban a otra mujer que no les pertenecía. Y de paso, la norma era que socialmente en esa época que la mujer pertenecía al esposo, ¿no? El esposo era el amo. Si ella estaba soltera y pertenecía a la casa del padre, a la casa del papá, del clan, y el padre la daba en matrimonio, ya, y daba dote y todo lo demás, y luego entonces ella pasaba a ser ahora propiedad de la casa de su esposo, ¿no? Así como el esposo tenía caballos, casas, bienes, terrenos, ¿no? Plantaciones, tenía su esposa ahí. Era él era el dueño, a él le pertenecía la vida de su esposa, ¿no? Entonces, ¿cómo es que adulteraba? Cuando, y hemos dicho, cuando él tomaba a la mujer que no le correspondía, ¿ya? Eso era robar, que estaba robándole la propiedad de otro, ¿no? Sea de la propiedad del esposo o sea la propiedad del padre de donde pertenecía esa chica, ¿no? Entonces, la sociedad tenía otras miradas, pues en todo caso, ¿no? Es muy diferente hoy día. Ah, y se casaba muy jóvenes, ¿no? 10, 12 años, ya estaban casadas. Hoy día en el occidente eso es pedofilia, ¿no? Es un delito, ¿no? Es un delito casar a una niña, ¿no? Y a un adolescente
pues con voluntad de ella y de los padres y con ciertas restricciones, ¿no? Así que hay cosas que han cambiado, de hecho, y que la Torá dice, pero que ya hoy día no tiene práctica, no se puede practicar hoy día, ¿no? Bueno, también por otro lado sí, recoge versiones orales de su época, ¿no? Más allá de la ley oral o lo que conocemos como Torá oral también, ¿no? Que también así empezó esto, ¿no? O sea, Moisés enseñó de una manera oral, ¿no? Todo lo que Dios le había dado, la instrucción que debía dar al pueblo. Y a eso se conoció como Torá oral, ¿ya? Por eso que en el mundo judío hay, vamos a decir, dos Torás, ¿no? La Torá escrita, que es la que les he mostrado, ¿no? Y la Torá oral, que es, digamos, la enseñanza de los padres, ¿no? Está en el Pirkei Avot posiblemente también, pero bueno, también, pero está más sobre todo concentrado en este documento que fue desarrollado entre el siglo primero al segundo después de Cristo, que es el documento llamado como Talmud. En el Talmud ahí está la tradición de la Torah escrita, ¿no? No está exactamente como Moisés lo describió, pero sí está ahí el espíritu de esa enseñanza, ¿no? Y el Talmud lo va desarrollando y lo enseña. Muy bien. Por otro lado, que el concepto monoteísta resalta siendo contrario a la sociedad de su época. En alguna manera sí, es esto cierto, pero también debemos conocer ese monoteísmo, si bien el Pentateuco mencionaba esto, y que aquí hay dos posiciones, ¿no? Que el Pentateuco haya sido, digamos, desarrollado en la época del rey Josías, siglo VII, ¿ya? Y porque ahí hubo una reforma religiosa y se encontró el libro de la ley y él lo desarrolla de nuevo, lo descubre y lo da para la investigación. Pero también cuando vienen de la cautividad, entonces lo primero que hace Esdras, ¿no? Es desarrollar el proceso de escribas y guardar la Torá, ¿no? Entonces, desarrollar entonces, toda la institución de la Torá. Eso es ya para el siglo IV o 5 antes de Cristo, ¿no? Más o menos por ahí es que se da el asunto. Y es posible que desde ahí empiece el monoteísmo, porque el judío de la cautividad, no se hace monoteísta ahí recién, ¿no? Antes no, antes no, antes sí adoraba a Jehová, pero también adoraba a otros dioses, ¿no? Y esa fue la lucha que tuvo de alguna manera, ¿no? Ahora, son libros entonces de legislación para un pueblo que estuvo 400 años en esclavitud. Lo organiza social, religiosa y políticamente, ¿no? Entonces, muy bien, puede también su composición estar dentro de ese contexto de ese pueblo que estaba esclavo en Persia, en Babilonia, y que luego vienen ya liberados, ¿no? Y se van a ir a organizar y otra vez comienzan a desarrollar el pensamiento de la Torá, ¿no? ¿No? Porque ahí está justamente el sentido, ¿no? La Torá es un documento que se desarrolla en medio de esa situación, es una legislación para el pueblo en medio de eso, de ese pueblo que estuvo esclavo y que ahora tiene que organizarse, ¿no? Política, social, religiosamente, ¿no? ¿No? Todo lo que corresponde al desarrollo de un pueblo, pues, ¿no? Bien, esa es la característica externa, la externa, pero la interna es que el Pentateuco fue escrito en el desierto, ¿no? O por lo menos ese es su contexto, ¿no? ¿No? Hay palabras, giros idiomáticos que corresponden al lugar. También fue escrito por un testigo ocular, o por lo menos se desarrolla así la narrativa, ¿no? ¿No? Porque nos comenta una historia, una narración, nosotros, de eventos, en muchos casos muy de carácter sobrenatural, ¿no?
Pero al modo de las historias que, fundantes de los pueblos, ¿no? Cada pueblo tiene su forma así fantástica de contar su historia. Bueno, en Israel también se pone esto, pero le da un ingrediente particular, ¿no? Que es Dios que está acompañándolos, ¿no? Bueno, fue escrito por alguien que conoce la cultura de su pueblo, ¿no? Idiomas, costumbres de Egipto y del pueblo hebreo. El libro denota eso, ¿no? Así que por eso que uno no puede agarrar el texto de la Torá o el Taná, ¿no? Sacar un texto, un versículo que le cayó bien o que le dice que sintió que Dios le habló, pero muchas veces lo sacamos fuera de su contexto histórico. ¿Por qué se desarrolló esa palabra o ese pensamiento o esa enseñanza, esa instrucción? Es necesario también tenerlo en cuenta porque ese texto se desarrolla en medio de una cultura, de un tiempo específico, ¿no? Con un idioma particular, especial, ¿no? Que no es sagrado de paso, ¿no? Es simplemente es un idioma como cualquier otro idioma de un pueblo, pero ahí hay costumbres, ¿no? Hay formas culturales que van desarrollando y que se desarrollan en el libro, ¿no? Si yo dejo de ver eso, entonces estoy perdiendo la riqueza del texto, ¿no? Bien, creo que eso es importante y no sé si alguno ha aprendido inglés o está aprendiendo inglés. Suele pasar con esto también igual, ¿no? En inglés, cuando tú aprendes inglés, no solamente aprendes el idioma, sino también los giros idiomáticos, las formas de pensar de los que hablan en inglés, ¿no? Porque uno no puede decirle algo en inglés a una persona que de repente eso no se habla, no suena bien o no se entiende porque no es lo que quiere decir en el idioma, ¿no? Hay que usar otras palabras, otras formas, ¿no? Para poder entonces tomarlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, eh, antiguamente, bueno, pues tenemos, y yo hablo ahí solamente este ejemplo, ¿no? La palabra Valentine es una palabra creo inglesa, me parece. Ya. Se utiliza, se utiliza para este día que ahora ha cambiado de nombre, no ahora le llamamos Día de la Amistad, no Día del Amor, ¿no? Antiguamente le llamaba Día de los Enamorados, ¿no? Ya. En inglés es Valentine Days, Valentine Days. O sea, Valentine es enamorado, pero ya no se usa mucho, ya. Más se utiliza otras palabras, ¿no? ¿No? Hay otras palabras, ¿no? Para enamorado, ¿no? No recuerdo ahorita eso, o cuando un muchacho, una chica están comprometidos, ¿no? Boyfriend, girlfriend, ¿no? Entonces, eso literalmente no cena para nosotros, ¿no? Boyfriend sería un chico amigo, ¿no? Una girlfriend sería una chica amiga, ¿no? Literalmente, pero eso no es así, no lo utilizan así. Entonces, hay cuestiones culturales que están detrás de las palabras y uno tiene que saberlas, conocerlas, entenderlas, ¿no? Igual está en este caso escrito también, ¿no? Muchas de las traducciones que tenemos al castellano, y es natural eso, no nos llegan a darnos exactamente el sentido, lo que quiere decir el original, ¿no? Por ejemplo, tanto hemos luchado nosotros con estas palabras de idónea. En la Biblia hebrea no existe la palabra idónea, no está la palabra idónea. O no existe la palabra idónea en el hebreo, ¿ya? La Biblia dice, haré ayuda adecuada o ayuda diferente, ¿ya? O ayuda contraria a él. Esas son las palabras o la forma de traducir esa palabra, que es la palabra kenegdo. Kenegdo no se traduce como idónea, y no sé, bueno, la Reina Valera creo que es la que puso esa palabra, idónea,
por la palabra adecuada, porque adecuada es mejor, pero bueno, entonces pusieron idónea. Y nosotros hemos hecho una doctrina de esa palabra, que está fuera de la Biblia, y es una característica evangélica, pero es una mala enseñanza porque no existe ya la ayuda idónea. Bíblicamente no existe eso, ¿no? Es la ayuda igual a ti, la que es diferente a ti, la que está frente a frente contigo, es la idea, ¿ya? Kenegdo, frente a ti, frente a frente, ¿ya? Y está la palabra Eser, que ayuda en el hebreo no tiene la misma connotación de ayuda en el castellano, ¿no? Ayuda es lo que te da una persona, tú le pides una ayudita, no sé, todo algo, pero es tú le estás mandando, ¿no? O a veces ayuda de necesidad porque en el sentido de que alguien sí te puede hacer algo que es mayor a lo que tú puedes hacer. Bueno, esa es la idea que tiene en el hebreo, esa última, ¿no? Que pides la ayuda a alguien que es más grande que tú, ¿no? Por eso que esa palabra ese está puesta para Dios, que es nuestro ayudador. Él es el que hace las cosas y me apoyo en Él porque Él es más grande que yo, Él me puede ayudar. Esa es la idea de la palabra ese. Y lo pone para la mujer, que esa es la palabra, esa es la ayuda para el hombre. O sea, es esa ayuda que es necesaria para el hombre. No es la ayuda para que le sirva al hombre, sino es la ayuda que el hombre necesita de ella, ¿no? Entonces, cambia la figura, se da cuenta, ¿no? Eso rompe con muchas cosas, ¿no? Pero en fin, no lo tenemos pues, en el castellano. Entonces, ayuda idónea no es la palabra adecuada, ¿no? No es la palabra adecuada. Bien. Y bueno, y disculpe y perdone por los que enseñan ese tipo de instrucción de enseñanza que no es bíblica, no es cristiana, nada tiene que ver con eso, porque lo que hace es simplemente preservar el hecho de que el hombre es el dueño de la mujer, ¿no? ¿No? Que el hombre manda, que el hombre tiene que ser obedecido por la mujer tiene que sujetarse a él y el hombre es el que determina todo. Y no, pues eso tampoco, eso ni está en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Eso es el proceso religioso que lastimosamente hemos dejado y se amolda pues a la cultura, porque nuestra cultura es machista, ¿no? Muy bien. Creo que eso tiene mejor valor dicho por un hombre, ¿no? Que por una mujer. A ver, si una hermana estuviera diciendo esto, diríamos feminista, ¿no? Pero le está diciendo un hombre, ¿ya? Así que ya, pues estamos equivocados en ese aspecto, ¿no? Hay que instruir de otra manera. En fin. Bueno, ahí nomás lo dejo eso, pero eso es picante, y yo sé que es picante. No sé si alguno quiere decir algo en esta parte, pero es lo que también entonces no hemos trabajado bien y que lo hemos adaptado a nuestra cultura, pero que la Biblia no lo menciona desde esa perspectiva, ¿no? Muy bien. Pasamos adelante si no hay ninguna palabra o una intervención de alguien que quiera decir algo sobre el asunto, ¿no? Eso más se denota cuando uno se casa, ahí viene el problema, ¿no? Del hombre que quiere imponerse, la mujer que no quiere someterse y cómo entablar ese aspecto, ¿no? ¿No? Ni sujeción ni dominio, ni tampoco ser tan libres y abiertos que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Tiene que estar todo en conjunto, ¿no? Hablado, conversado. Bueno, entonces seguimos, no hay más que decir. Hay arcaísmos, palabras muy antiguas y costumbres ancestrales, pero también de esos arcaísmos hay también palabras, en el castellano por lo menos hay lo que llamamos palabras eh, este, que están, eh, digamos,
fuera del lugar, del tiempo, ¿no? ¿No? Entonces, tomando eso, decía, ya me acordé cuando mencionaba el asunto del acróstico. Acrónimo también se le dice, acrónimo también se le llama, sí. ¿No? A mí me gusta más decir acróstico, es acrónico, acrónimo es exactamente esa figura, ¿no? Acrónimo, ya. Bueno, como decía, hay arcaísmos, hay también entonces palabras que están de uso que no corresponde al tiempo, ¿no? Que no corresponde al tiempo. ¿Cómo le llaman? Esto es eh, no, no es diacrónico, sincrónico, es bueno, por ahí está. La idea es que está fuera de lugar del tiempo, ¿no? Por ejemplo, se menciona en la Biblia que tenía camellos, por ejemplo, ¿no? Josué creo que tenía, o Jacob tenía camellos y Abraham. Y en esa época no había camellos en esa zona. ¿M? Los camellos son posteriores, ¿no? De otro momento. Bueno, entonces, los profetas del Antiguo Testamento teologizaron a la luz del pensamiento teológico del Pentateuco por ser el comienzo de la revelación que va desarrollándose hasta completarse en el último libro de la Biblia, ¿no? Es un proceso de la revelación. Por otro lado, la teología del Pentateuco es que es monoteísta y menciona, o por lo menos nos trata de enseñar que Dios es Dios y no hay otro, ¿no? Él es el único, ¿no? Y la clave de eso es Deuteronomio 6:4, ¿no? Oye, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es, ¿no? ¿No? Shema Israel, o Shema Israel, ¿no? Adonai Ejanu, Adonai Ejad, ¿no? Adonai Elohenu, Adonai Ejad. El sistema está basado en la teocracia, ¿no? Es el gobierno de Dios en el pueblo. Tiene una base sobrenatural porque hay milagros, señales, o por lo menos portentos, ¿no? Muestra estas cosas. Y es una teología en evolución, ¿no? Bien. Hay evidencia bíblica también aquí, ¿ya? Eh, Característica de la Biblia sobre el Pentateuco testifica su tradición mosaica, y mismo habla de la ley de Moisés, corrobora también la autenticidad mosaica, ¿no? Que todo lo enseñado viene de Moisés y la tradición mosaica. Y también el Nuevo Testamento, que hace recordar esta parte también, ¿no? A Moisés, no tanto como autor, sino como el hecho de que se reconoce que todo lo que se enseñó en Pentateuco es pensamiento mosaico, ¿no? ¿No? Es de la época de Moisés. ¿Ya? Ahora, estos son los nombres de estos libros, ¿no? Torá, Génesis, el Bereshit, al comienzo, Éxodo, Shemot, Levítico, Baikra y Números, eh, y Deuteronomio de Barí, ¿no? De Barí. Éxodo, Génesis, que Bereshit significa en el comienzo, Éxodo significa, el Shemot es el nombre, estos son los nombres, así aparece. Luego está Baikra y llamó Dios, ¿no? Levítico, llamó. Bemidbar dice, en el desierto, y Devarim es las palabras, ¿no? Las cosas o las leyes, ¿no? Hag Devarim. Aquí está una ilustración hebrea para los que a veces pensamos que las imágenes no valen o que no tenemos que hacer imágenes. Bueno, dibujo sí, ¿no? Pero esto es una ilustración de, de la Torá y de esta mujer que está aquí. Viene a ser la representación del Shabbat, ¿no? Es la reina del Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat es el día de reposo, ¿no? El día de reposo, básicamente, claro, que corresponde al séptimo día en el mundo judío, ¿no? ¿Por qué Y que su mujer? equivalente sería para nosotros el día sábado, ¿no? No necesariamente es así, pero es su equivalente en un sentido. Sí, dígame.
Pastor Daniel, ¿por qué la Ya. representación de una mujer? Disculpe. Eso no te podía decir el por qué, o en todo caso, eh, el hecho está en que es una representación del Shabbat, ¿ya? Como un día especial, ¿no? Un día especial, representado por una mujer, una reina, ¿no? Acá no hay sentido idolátrico, por si acaso, no hay esta idea de las figuras femeninas de las diosas del mundo pagano, aunque hay una tradición y hay arqueólogos que han encontrado algunos testimonios de restos de cosas que habla de una primitiva religión de Yahvé, ¿no es cierto? En donde aparece este, la figura de una diosa este, unida también a Yahvé, ¿no? Entonces eso es otro detalle que está por ahí, ¿no? Y que hay que tomarlo con el cuidado debido también, ¿no? Entonces eso, sí está hoy día, los han descubierto esa figura, ¿no? Ashera se llama, Ashera, ¿no? Y esa misma figura que aparece ahí, Ochera, o también la figura de Lilith, ¿no? Lilith, eso está en la tradición ya. Y eso es un mito, básicamente, una leyenda sobre la primera mujer. Dicen que no fue Eva, sino fue Lilith, y que después se convirtió en un demonio, ¿no? Y es el demonio del sucubo, ¿no? Ya está en un orden espiritual y toda esa cuestión. Pero en fin, no está en la Biblia, aunque en Isaías sí aparece eso, pero no, está nombrado en el hebreo, pero en castellano no lo traducen así, no lo traducen como Lili, no, lo traducen de otra manera, ¿no? Está como, creo que el zorro como un animal del desierto, algo así está por ahí. Bueno, entonces aquí la figura básicamente de que sea una mujer es una representación simplemente. No vamos a darle más allá porque cometería un error diciendo alguna otra cosa fuera de eso, ¿no? Lo importante de aquí es que en el vestido de ella aparecen las letras hebreas y hay en la mística judía, este gráfico pertenece a la mística judía más bien, ¿no? Hay una corriente mística, hay una corriente, digamos, muy espiritualista dentro del mundo judío, ¿no? Que desarrolla muchas ideas particulares. Por ejemplo, esta figura de las letras hebreas, ¿no? ¿Ya? Ellos tienen no sé si llamarle fábula o leyenda, es un mito que habla acerca de las letras que se presentan ante Dios, ¿no? Y cada una les dan su parecer a Dios para que sean las letras más importantes, ¿no? ¿No? Y al final Dios ve a la B, que es la última letra que se presenta y que corresponde a la palabra inicial de la Biblia, ¿no? El Bereshit, ¿no? La Bet, ¿ya? Y a ella le va a coronar, dice, ¿no? Y le va a dar lugar, ¿no? Eso es lo que dice la tradición en cuanto a este asunto de las letras. Entonces, este dibujo, este gráfico corresponde a eso también, ¿no? A esa mística judía que se va desarrollando en la Cábala, por ejemplo, o en el Zohar, ¿ya? Y también en las instrucciones de la Torá, ¿no? Todo eso que corresponde a su momento, ¿ya? Eh, Eso no tiene nada que ver con nosotros porque eso ya es un asunto de ellos, ¿no? ¿No? Nosotros no llevamos a esa tendencia y tampoco hay que satanizarlo, ¿no? Porque algunos satanizan esa parte, dicen, no, sí que esas enseñanzas son satánicas, no, no, corresponden simplemente al mundo judío y punto, no, no hay más que decir en eso, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos esa parte. La libra y la escritura ahora, ¿no? Estábamos hablando de la figura. Esta parte básicamente muy poco se enseña,
pero lo hago como una especie de complemento, ¿no? Porque no van a encontrar esto dentro de las enseñanzas en nuestros seminarios, ¿no? A finales del siglo primero de la era cristiana, los judíos definieron su canon de las escrituras, pero paralelamente, bueno, esto no fue al siglo primero, sino hasta el segundo siglo, hasta la mitad del segundo siglo, o tercero, ¿no? De nuestra era, se definió los libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Y paralelos a estos libros, el judaísmo, que poseía una gran tradición, un número de leyes, leyendas, ¿no? Y que circulaban oralmente porque la tradición del mundo oriental de aquel tiempo era oral, ¿no? O sea, todo era por la oralidad, ¿no? Y la oralidad era la certeza, por si acaso, no es que era el cuento, yo te cuento acá y te va pasando y va pasando y al final lo que tú has dicho aquí en 10 personas más adelante ya se tergiversó, ¿no? No, ahí era la instrucción exacta que contaba la historia, pero esa historia quedaba ahí exactito y a la otra generación, y esa generación le enseñaba a otro. Y puede ser que también había el efecto del teléfono malogrado, podía darse también en otras generaciones, es posible. Para eso se tuvo que escribir esta Torah oral, ¿no? Pero como era costumbre de la oralidad, la memorización, o sea, eran culturas de la memoria. Ahí hay otro ingrediente contrario a nuestra sociedad, ¿no? Porque nosotros somos la sociedad del inmediatismo, ¿no? Somos una sociedad sin memoria, ¿no? Olvidamos las cosas rápidamente. Ya no siquiera, ya está hablando de un año, 2 años, 5 años, ya lo que pasó hace 5 años, ya la gente se olvidó. Pero no estábamos hablando de eso, de la semana pasada nomás o de la anterior, ya, porque vivimos a 1000 por hora que ya nos olvidamos, o sea, no guardamos memoria, ¿no? No guardamos memoria, a menos que lo grabemos, ¿no? Y aún así, somos una sociedad sin memoria, ¿no? Por eso repetimos cosas sin sentido. Lastimosamente, eso es lo que nos toca. Pero en esa época no, eran sociedades de la memoria. Todo lo guardaba en la memoria, todo era memoria, todo lo grababan, ¿ya? Y eso quedaba grabado y pasaba a su otra generación y a otra generación y exactamente igualito, tal como se establecía. Y eso es un testimonio interesante, bueno, porque por ejemplo cuando hablamos ya no de la oralidad, pero sí del escrito, los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, que corresponden al año 100 antes de Cristo, más o menos, 100, 150 antes de Cristo, ¿ya? Y que corresponde al Antiguo Testamento, a esta parte, ¿no? Y los escribas que desarrollaron y preservaron este texto del siglo IX, ¿no? Que viene a ser la Masora, ¿no? Es la tradición del Antiguo Testamento, es el mismo documento, pero preservado 10 siglos después. Ustedes saben que ese material de la Masora, ¿ya? Este, se comparó con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ¿ya? Y las diferencias son mínimas, está casi exacta, con algunas variantes que no tienen mucha importancia, pero es idéntico ese a uno. Es increíble eso, cómo se ha podido durar y no ha habido cambio durante 10 siglos. Generalmente un escritor siempre cambia, ¿no? Por el desarrollo del idioma, pero se ha preservado casi igual, idéntico. Entonces, eso es en el escrito, en la oralidad también, ¿no? Era necesario. Pero como el pueblo cuando vino ya la época de la diáspora, cuando fueron desterrados de Israel, de Jerusalén, entonces ahí es donde pensaron que esa tradición se podría perder y era necesario entonces documentarlo. Por eso que la Torá oral pasó a ser escrita también, ¿no?
Bueno, entonces, todo esto circulaba oralmente, ¿no? El culto, la enseñanza, los tribunales habían empezado ya a ponerse por escrito todo esto, y a esto se le llama la ley oral, que es complemento de la ley escrita, o que es parte de esa ley, ¿no? Y que se convirtió en escritura también, ¿no? Y de ahí salen dos escuelas, de paso habían dos escuelas, Gilei y Shammai, que contribuían a la interpretación de esta Torah, ¿no? El judaísmo convertido en religión de rabinos, o sea, en la época de rabinato, ya, hacia fines del siglo primero después de Cristo, profesa como dogma que la ley escrita y la ley oral eran reveladas por Moisés, ¿no? Y considerando la ley oral como un complemento y explicación de la ley escrita, ¿ya? Que hace inteligible y actual para todas y cada una de las generaciones, ¿no? Es decir, la hace posible de entender. Y Moisés fue considerado entonces el maestro total de la Torá, ¿no? Y en el Talmud dice esto: todo aquello que un discípulo ferviente debe aportar como novedad fue ya dicho a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, un maestro judío, si dice algo ahí, ya Moisés ya lo dijo, ¿no? Entonces no es novedad. Y aquí está entonces una configuración de esto, de la revelación en el Sinaí. Ahí está el plan, el clan patriarcal, el llamamiento a la emigración, o sea, salir de Egipto. También se revela el nombre del Dios único a Moisés, ¿no? Y se le pone, bueno, a Abraham también, ¿no? Porque el llamamiento a la migración viene desde Abraham, ¿no? ¿No? Ese, creo que desde ahí viene todo el asunto. Y Moisés también. La imposición de nombres teóforos a los patriarcas, ¿no? Los patriarcas son Abraham, Jacob Isaac y Jacob, no son los patriarcas básicamente, ¿no? Entonces, se ponen nombres teóforos y ahí está, por ejemplo, Jacob, que le van a llamar Israel, ¿no? Israel. Y varios patriarcas que van a asumir eso, ¿no? Y profetas también que van a tener en su nombre una característica, ¿no? ¿No? Elías, por ejemplo, dice Eliahú, Dios guarda, ¿no? O el caso de Eliseo, ¿no? Eliseo, que habla de que Dios se responde, ¿no? En fin, no, Samuel es Dios responde, Shemuel, Dios responde, ¿no? Bien, entonces el nombre Israel es Dios que lucha y resplandece. Y finalmente de todo esto se forma un pueblo consagrado para Dios, o por lo menos, bueno, consagrado en el sentido que era Dios que lo había establecido para ellos. No necesariamente que ellos estaban consagrados, ¿no? Porque ahí ya es otra historia. Israel no siempre fue consagrado, ¿no? Ya, Dios lo estableció para él. Eso sería el sentido de consagrado. Y acá, ese es en cuanto al clan patriarcal, es en la época de Abraham. Más bien, la otra época de Moisés, ¿no? Por eso traté de corregirme en lo anterior, ¿no? Aquí está Moisés, más bien. Moisés, iniciador de la teocracia. Aquí viene la liberación de la esclavitud en Egipto. Ahora sí es Egipto, en el otro lado era el desierto. Aquí la revelación del nombre propio de Dios, que es Yahvé, ¿no? O Jehová, ¿ya? O en todo caso no lo podemos pronunciar porque no tenemos la pronunciación exacta, ¿no? Es el tetragrama en todo caso, ¿no? Las cuatro letras, el Dios de las cuatro letras. Y aquí está el don y el pacto de la alianza en el Sinaí, ¿no? El pacto de Dios con su pueblo. Y aquí se les da el don de la ley, ¿no? Es la respuesta concreta a la revelación de la alianza, ¿no? Entonces la Torá se desarrolla a partir de esto y se basa en todo este aspecto, ¿no? Enseña o instruye acerca de estas cosas, ¿no? Está la historia del clan patriarcal y también está el inicio
del pueblo en cuanto al orden y su legislación, ¿no? Y cómo Dios establece su ley. Todo eso aparece en la Torá, ¿no? Todo está ahí. ¿Sí? Entonces este cuadrito nos resume ese aspecto, ¿ya? Entonces, tómenle foto, sáquenle captura, lo que quieran, para que ustedes lo tengan y puedan tomar en cuenta esto, que esto viene a ser entonces toda la conexión o toda la idea que vamos a encontrar en el texto. Más allá de que si ley si se debe obedecer esto o no, que si se debe guardar el sábado o el domingo, es- son debates insulsos, esos tontos. ¿Para qué vamos a estar hablando de estas cuestiones que eso no tienen importancia? Ni para Dios tampoco las tiene. Esto es la clave, la columna de estructura de esta sección, de este libro muy importante, ¿no? La Torá. Muy bien, lo cambio, ¿puedo? ¿Sí? ¿Cómo lo llamamos, pastor? Dijo. Así como dice la rebelión del Sinaí, o tiene otro nombre, lo pongo. Claro, esta es la revelación en el Sinaí, pero bueno, acá está todo. O sea, todo esto todo esto es lo que desarrolla la Torá. Ah, Es la ya. estructura de la Torá, ¿no? Estructura de la Torah. Ah, ya, ese quería Sí, saber. Ya, gracias. ¿ya? Lo demás son los complementos en todo caso, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que los 10 mandamientos no tienen importancia, pero no está establecido solamente en eso, ¿no? No es una cuestión así religiosa, ¿no? Allá, Dios viene y ya, ¿saben qué? Tomen acá estos 10 mandamientos y tienen que cumplir con eso, punto. Que no cumpla eso, entonces ya está castigado, ¿no? Ya. No, no es la idea esa, ¿no? Hay un pensamiento mucho más profundo, ¿no? Muy bien, pasamos entonces a esta sección. Aquí hay varias fuentes judías tradicionales, pero que esto va más allá, ¿no? Esta es una sección que, si bien el texto de la Torá y del Taná se va desarrollando hasta el segundo siglo, tercer siglo de nuestra era, también se desarrollan otras cosas dentro de la cultura y de la tradición religiosa dentro del mundo hebreo, ¿no? Eh, que van a tomar y van a asumir hoy día es muy fuerte todo esto, ¿no? Pero aquí está la tradición escrita y la tradición oral, ¿eh? La tradición escrita entonces es la Torá, el Nevi'im, el Ketuvim, que todo eso hace en el Tanaj, ¿no? El Tanaj, la Biblia. Y la tradición oral es las leyes de Moisés en el Sinaí, que digamos las desarrollan estos libros, de Halhok, ¿no? Y especialmente la Mishnah, porque la Mishnah es la que tiene la tradición de la Torah oral, ¿no? La Mishnah. Y la Mishnah es parte del Talmud, ¿no? Parte del Talmud. Por eso decimos aquí abajo, ¿no? El texto del Talmud está compuesto por dos partes, la Mishnah y la Gemara. La Mishnah recoge la tradición de la Torah oral y la Gemara es la que da la interpretación de esta Mishnah, ¿no? De esta Torah. Entonces aquí están algunas otras cosas que no aparecen en la Torah escrita, ¿no? Y el judío lo explica aquí, en esta parte, ¿no? Eh, por lo menos el sentido de lo que tiene para ellos, ¿no? Eso está lejano a nosotros, porque no corresponde a nosotros que somos gentiles, ¿no? Entonces, esto ya para la época del Segundo Templo, que se va desarrollando cuando vienen, hay dos Talmud, ¿no? El Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén, ¿no? Que son las dos versiones del Talmud, ¿no? No hay una sola versión. Y eso corresponde a esto que habíamos mencionado por acá, creo que estaba por acá, no sé, que es la tradición de la Mishnah, no, a ver, ¿dónde estaba? No sé si, ahí está, las dos escuelas, ¿no? Hillel y Shammai, ¿no? Hillel era el rabino, el sabio judío que había desarrollado
en Babilonia, ¿no? Por eso a él le llamaban Gilel el Babilonio. Él es el que desarrolla el Talmud, la tradición oral. Pero también está Shammai, el que también hace un desarrollo del Talmud. Son las dos escuelas que le dan el pensamiento al mundo judío. Y están en lucha, ¿no? Estos dos pensamientos. Y están presentes en los evangelios, por si acaso. Profesor, se dice que Pablo estudió en la escuela de Hillel. Yo no dije eso. No, eh, no. Tengo nos- que lo leí así porque su nieto de Hillel era su profesor de Pablo. Eso sí, Gamaliel, nieto de Gilel, ¿no? Y Gamaliel fue maestro de Pablo. Así que Pablo tenía la línea de Gilel. Era fariseo, pero tenía la corriente de Gilel, de la escuela de Gilel. Y Shammai era el otro, digamos, sabio judío, fariseo. Todo esto es dentro del fariseísmo, ¿no? Dentro de la tradición farisea. ¿Ya? Que desarrolla entonces el Talmud de Jerusalén, también conocido como Talmud palestinense, ¿ya? Que como digo, desarrolla la tradición oral, ¿no? Cada escuela desarrolla ese aspecto, ¿ya? Entonces, esas dos estaban siempre en confrontación dentro de los fariseos, ¿no? En la lucha con Jesús siempre había esa presentación, esos conflictos, ¿no? Un día vienen unos fariseos y le dicen, señores, ¿es justo repudiar a la mujer? ¿Mm? ¿Estás de acuerdo con que debe repudiar a la mujer carta de divorcio? ¿Ah? Y el Señor le dijo, bueno, por la dureza de vuestro corazón, Moisés dio esa norma, ¿no? Y mandó la carta de, de repudio, se conoce también o como carta de disolución. No está bien dicho carta de divorcio, porque no es el concepto judío, el divorcio. Literalmente la de divorcio no existe, ¿ya? El divorcio es conocido como se aplica hoy día en nuestro mundo moderno, ¿no? En el mundo moderno sí existe el divorcio, el matrimonio es legal, se va ante una institución pública, ¿no? Uno se casa ahí y ya, y se ha comprometido y eso es una institución legal. ¿Que se puede romper esa institución? Sí, hay un proceso, viene el divorcio y ¡pum! Se rompe y cada uno se separa, ¿no? Pero queda legalmente la persona ya no como antes, sino que ya queda en el hecho de que está posterior al matrimonio. Ese hecho posterior al matrimonio se llama divorciado o divorciada, ¿no? Que en el mundo evangélico, en muchos casos, en muchas iglesias evangélicas y denominaciones, el ser divorciado es una mancha, y una mancha bien fea, ¿no? Entonces, en el mundo judío no existía esa mancha. Moisés mandó la carta de disolución que significaba que cuando un hombre no quería estar con una mujer, le mandaba esa carta, se veía el caso y se ordenaba el asunto para que se disolviera ese matrimonio. Es decir, se hacía como que no estaba, no existía. Entonces el hombre que hacía eso pasaba a estar libre y la mujer también libre. Y cada uno podía casarse nuevamente sin ningún problema y nadie le hacía problemas ahí, ¿no? Entonces, esta era la costumbre en esa época. Pero Moisés mandó entonces eso, ¿ya? Y se había malogrado eso o se había pervertido en la época de Jesús, ¿no? Porque habían hombres que hasta porque quítame esta paja o me has mirado mal o no me saludaste, ya, carta de divorcio, se acabó, no te quiero, ¿no? Y por cualquier cosa, por caprichos, ¿no? Entonces Jesús dijo, no, eso es solamente si hay fornicación, dice ahí, ¿no? Es decir, si alguien
la mujer fornica, entonces el hombre sí puede darle carta de divorcio, ¿no? Ese es del mundo judío, así era, ¿ya? Entonces, eso lo decía Gilel. Y Gilel decía que podía ser por cualquier motivo. Shammai decía solamente a causa de adulterio o fornicación, ¿no? Pastor Alberto, disculpa, Sí, ya preguntarle. sí, Creo que dijo el carta de disolución, bueno, que actualmente se menciona como divorcio, se está hablando el tema. sí. Es, dijo que se realizaba anteriormente por fornicación, no es por no es por el adulterio cuando son casados. Ese es otro tema. Esa Ay, es una idea que se ha metido al mundo evangélico haciendo diferencia de adulterio y fornicación. No existe esa idea en la Biblia no existe eso de que adulterio es cuando estás casado y fornicación cuando estás soltero. No sé quién metió esa idea, ¿ya? Pero no es bíblica, ¿ya? Este, un, un joven no casado puede cometer adulterar, y un casado puede fornicar, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque adulterar a ver, es comunicar un producto, quitarle la sustancia a un producto, ¿no? ¿No? Por ejemplo, antiguamente se venían los frascos de leche en vidrio, ¿no? Estoy hablando de los 60 más o menos. Y se repartían la leche en la calle, los lecheros venían y ponían la botella de leche en la puerta, ¿no? Te la ponían ahí, ¿no? Claro, sí, hacías el contrato así, ¿no? Toda la mañana te traían tu leche ahí. Pero algunas empresas lo que hacían era adulterar esa leche y te daban agua mezclada con leche. No leche mezclada con agua, sino agua mezclada con leche, o sea, peor todavía, ¿no? Y en algunos casos se descubría eso y se denunciaba y se castigaba a la empresa que había hecho eso, ¿no? Bueno, eso es adulterar, o sea, quitarle la sustancia de origen, ¿no? No hacerlo legítimo, ¿ya? Y la fornicación implica toda relación ilícita, toda relación sexual ilícita, toda relación sexual ilícita. O sea, ahí está mal uso del sexo. Ese es el concepto de fornicación. No es que alguien tenga relaciones cuando es soltero. En todo caso, ese podría ser uno, pero no es el único. Ahí está incluido la homosexualidad, la necrofilia, la zoofilia, este, ¿qué más podríamos hablar, no? El masoquismo, el sadismo, en fin, cuántas aberraciones que hay por ahí, ¿no? Ya. Toda aberración sexual tiene que ver con pornía, o sea, fornicación, ¿ya? No sé si han entendido la diferencia, ¿ya? Y, sí, ojo, todo sí, está claro. y ojo, es que ese concepto que está ligado solamente a lo sexual o a la intimidad, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la relación con Dios. Dios que estaba casado con su esposa, Israel. Entonces, Israel cometía adulterio, sí, cuando se iba con otros dioses. Y la figura clara de eso está en la historia que nos cuenta el profeta Oseas. Dios le manda que se case con una mujer, ¿no? En una condición muy particular, y esa mujer se aburre de Oseas y se va y se une a otros hombres, ¿no? Y va, fornica con ellos, adultera y tal, hace un montón de cosas ahí, ¿no? Se pervierte ella. Y Dios le dice a Oseas, anda, ve a buscarla, cómprala de nuevo, tómala como esposa.
¿no? Y él la saca de esa condición, ¿no? Y eso es lo que llama la Biblia de adulterio, ¿no? Ella adulteró, se fue con otros, con otros varones. Israel se fue con otros dioses. Así lo aplica la Biblia. ¿Ya? Sí, Alexander. Eh, Digo, bueno, como el libro de Malaquías, donde interpreta el profeta que Dios aborrece, odia el divorcio. En realidad, la palabra divorcio no está bien traducida, sino que Dios aborrece el repudio, es la palabra Sí, correcta. exacto. Así es, sí, sí. Y aborrece en el sentido de que las relaciones sean correctas y que no hagan pretexto. Israel, muchos hombres en Israel hacían pretexto de eso y se aprovechaban de esa ley, ¿no? Para o sea, aventajar, ¿no? O sea, se aventajaban ellos mismos, ¿no? Entonces, lo que Moisés lo hizo con buena intención, lo tergiversaron ellos, ¿no? ¿No? Ya desde Malaquía estaba así, y en la época de Jesús peor todavía, ¿no? Por eso que esos fariseos fueron allá. Y Señor, mira, y todo piadoso, ¿no? ¿No? Mira, Señor, ¿es lícito o no? Ah, ¿qué es lícito? No es lícito eso. Decía. En el principio no fue así, dice, ¿no? En el principio no fue así, ¿no? El hombre se unió a su mujer y hicieron una sola carne, se acabó, punto. Y entonces tienes que cuidar y preservar eso, ¿no? El cuidado de eso, porque es carne de tu carne y hueso de tu hueso, ¿no? El poner otra, los ojos en otra sería, pues, quitarle la esencia a tu matrimonio, ¿no? Ese adulterio, a eso le llaman, ¿no? Adulterar, la relación, ¿no? Es decir, poner a un tercero o a un cuarto en la relación, cuando son solamente dos. Bueno, ahí va el asunto. Lo dejamos ahí, ese no es tan fácil de explicar ese aspecto porque hay cuestiones morales, cuestiones ya hasta bien adentrados en nuestras iglesias que no siempre se entienden, ¿no? Entonces, eh, cualquier cosa que digamos así puede malinterpretarse, ¿no? Muy bien. Este, Pastor eh, Alberto, sí, Marta. pero al tiempo de Moisés y en esos, no sé, en los tiempos, quizás sería menos el repudio, ¿no? No, sí Este, había, sí actualmente había. más hay en la municipalidad que para casarse la fila que para el divorcio. Hay Ah. más cantidad. Sí, en realidad, en la época, o sea, justamente Moisés tuvo que mandar eso porque la situación era grave, por eso es que lo mandó. No es que la cosa no era, era suave, no es que Moisés lo puso como un complemento a la ley, no, no, es porque estaba sucediendo en esa. Fue lo que diríamos es una norma, una ley consuetudinaria, ¿no? Que surge de las situaciones que se estaban dando en el pueblo como se estaba dando cotidianamente eso, entonces se establece pues una norma ahí. Sí. Yo tengo una duda con respecto a eso. En la antigüedad la mujer pues no era considerada como hoy en día, simplemente era como parte de la propiedad del hombre, ¿verdad? Así es, sí, sí. Sin embargo, si había la opción, bueno, la mujer no lo tenía, pero el hombre sí, de divorciarse o de darle una carta de repudio. ¿Por qué llegaban antes al extremo de que si una mujer la encontrara en adulterio o engañando a su esposa hasta el punto de matarla? ¿Por qué no había la facilidad de que esa mujer se vaya libre del divorcio? No, Porque ese es el otro aspecto, porque si era eso, el hombre tenía que poner carta de repudio, sí, pero a la vez también, como el asunto era flagrante, porque eso es flagrancia, ¿no? Entonces la ley normaba que había que apedrearla, porque eso está en la ley, está en Levítico, que hay que apedrearla a ella. Entonces, no solamente el esposo la apedreaba, sino la apedreaba todo el grupo social, todo el clan, ¿ya? Entonces, la afrenta no era solamente al esposo, sino al grupo social, ¿ya? Era terrible eso. Y esto todavía se practica en el mundo árabe, en el mundo del Islam más extremo, se apedrea a la mujer y se apedrea al hombre con el que se le ha encontrado también, porque no era solamente la mujer, ¿ya?
a los adúlteros los matan, ¿no? Entonces, por eso llama la atención que cuando estos fariseos vienen y traen a una mujer adúltera ante la presencia de Jesús, dice que la han encontrado en adulterio, pero ¿dónde está el varón? No lo traen al varón, ¿ya? La ley decía que a los dos tenían que matarlos, a los dos tenían que apedrearlos, pero los traen solamente a ella. Entonces, eso ya se denotaba que era solamente una tentación que se le estaba dando a Jesús, ¿no? O sea, a ver, ¿qué dice este, no? Y lo traen a ella nada más. Entonces, a ver, eso se nota pues que como hombres las leyes las implantamos a nuestro modo, a nuestra forma, a nuestro propio criterio, ¿no? Y a intereses particulares, ¿no? Y ahí hay un interés, pues, ¿no? Hacer caer a Jesús, ¿no? Porque lo normal debería haber sido traer al varón también, ¿no? ¿No? Porque si la encontraron ahí en adulterio, es que decir, la encontraron en flagrancia, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde está el varón? Hay que castigar también al varón, ¿no? Entonces lo normal es, ya, muy bien, trae. Y Jesús, claro, no les obliga a eso, ¿no? No le dice, ah, no, ¿y a dónde está el varón? No le dice eso, ¿no? Le pudo haber dicho eso también, ¿no? ¿Dónde está el varón? ¿Dónde está la evidencia que ella está, que ella cometió adulterio? Tiene que haber la otra parte, ¿no? Ya. Y si está, bueno, pues entonces apedréenla. Y Jesús no quiso ir por ese lado, él dijo, no, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Tire la primera piedra. Y ahí es donde se van, ¿no? Porque parece que la cosa les tocó la conciencia y se dieron cuenta de que estaban llenos de pecado, ¿no? Y al final no la molestaron a ella, se fue, ¿no? O el hecho es que Pastor, simplemente era una acusación falsa también, podía haber sido, ¿no? ¿No? Podía haber sido una acusación falsa y ahí se dieron cuenta del detalle y entonces se fueron, ¿no? Sí, sí, pastor, justo yo también hablando acá en la escritura, justo en Deuteronomio, creo que lo explica muy bien, en Deuteronomio 22-24. Si lo leo, dice acá, sí, entonces sacarías a ambos a la puerta de la ciudad, o sea, está refiriéndose al hombre y a la mujer ahí. Y más profundo lo exacto. dice, a ambos y los apedrearéis hasta que murieran. ¿Qué quiere Sí, decir ahí? Que sea el problema o sea, sea el problema que uno de los dos haya ocasionado por un acto de uno de los dos son consecuentes a morir. Creo que a eso claro, sí me hace entender este pasaje, ¿no? El hombre porque claro, humilló a la mujer de su prójimo y es más entendido en medio. O claro, sea, es habla porque, para ambos el castigo, no solamente tanto sea exacto, para la mujer. es porque está hablando de que encontraron en adulterio, o sea, en el momento mismo, ¿no? Por eso digo, en el acto de flagrancia, Claro, estaban cometiendo ahí. Entonces los dos tienen que salir, porque como he dicho, si solamente te dan a una mujer y ella sola no puede cometer adulterio, ¿no? No, imposible. claro, claro. Ya, pero en fin. Ahora, entonces, por otro lado, para el judío la Torá tiene varias formas de entenderla, ¿no? Varios nombres tiene la Torá, ¿no? La Torá de Dios por su origen. Y aquí he puesto la Torá de es raya os, ¿no? Ese. Porque por el judío escribe así la palabra Dios, ¿no? La I no la pone. La O podía ser que está, pero la I no, porque la I corresponde a la iota o la yok, la yok en el hebreo, ¿no? La palabra, una de las letras que corresponden a Dios. Entonces, estos escritos, cuando se refieren a Dios, no se puede escribir, ¿no? La Torá de Moshe, por su recepción, ¿no? Moshe es el nombre de Moisés en hebreo. La Torá de Israel, por ser los destinatarios de cumplirla y estudiarla, ¿no? La Torá de Israel, corresponde a Israel. En realidad esa sección es para Israel, ¿ya? En un sentido general, diríamos, los 11 primeros capítulos corresponden a todos nosotros, pero desde el 12 al 50 corresponden a Israel. Cada generación crea su exégesis acorde a sus valores, necesidades y dificultades. O sea, la interpretación que le damos a estas secciones o a este escrito de acuerdo a las necesidades, valores y dificultades que, que pasa el pueblo, ¿no? En este caso Israel, pero también la iglesia en el caso nuestro.
Esta parte ya es un asunto mío, lo he puesto yo, Torah, base y fundamento para la vida. La Torah describe desde la creación hasta la formación de Israel como pueblo. Es la revelación de Dios, su palabra que es dada a los hombres en la formación de un pueblo para dar a conocer su propósito para la humanidad. Así que Torah viene a ser a la revelación de Dios, por un lado, es la instrucción de Dios y que es palabra de Dios también desde esa perspectiva y que es ciencia de Dios, ¿no? Es el conocimiento de Dios, Torah, ciencia en el sentido de que da a conocer a Dios, que descubre a Dios, que muestra a Dios, pero también que muestra al hombre en su condición, que relata el hecho de la condición humana, ¿no? Muestra eso, no lo cubre, no lo entierra, no trata de limpiarlo o adornarlo, ¿no? Sino muestra con crudeza la condición del ser humano, ¿no? En ese sentido es ciencia de Dios, ¿ya? Muy bien. Por otro lado, muestra el principio creador, Dios como creador y redentor. Eso está establecido desde el comienzo. La redención no es que es al final, cuando viene la resurrección de Jesucristo. Si bien eso se cumplió así, pero desde el comienzo se muestra a Dios como redentor. Bueno, creador y redentor, las dos cosas van juntas, ¿no? Vendría a ser lo que se conoce como endiades, creador y redentor, dos palabras unidas, creador y redentor. Y la Torá, que es la palabra con que inicia, es Bereshit, que habla del principio. En el principio creó Dios, ¿no? Entonces ahí nos declara a Dios como creador, ¿no? Nos creó, en el principio creó Bará Elohim, ¿no? Dios creador. Génesis 1:1 es eso. Dios es creador. Dios es el creador de todo, ¿ya? Bien. Pero no solamente la Torá es el principio de las cosas, ¿no? No solamente nos muestra a Dios a la creación, sino es la sustentadora de todo, ¿no? Entonces, sustentador de todo porque en base a la Torá se constituye todo. Es la ley de leyes, es el principio que rige y mueve el universo, ¿ya? Así que no solo es la ley o la etapa de la ley que describe la Torá, sino es más que ley, es instrucción para la vida y es la esencia de la vida, ¿no? Acá entonces hay un aspecto mucho más profundo de lo que uno imagina, ¿no? Si tomásemos esta sección de la Biblia, como lo estamos expresando, creo que tendríamos una dimensión mayor de la experiencia cristiana, ¿no? Me parece que podríamos captar mejor, con mejor sentido, aquello que Dios ha hecho en nuestra vida, pero que hace también en el universo. Porque esto no solamente afecta a nosotros, ¿sabes? La cuestión de la salvación siempre lo vemos desde nuestra dimensión personal, pero esto va más allá de eso, es toda una dimensión, ¿no? Porque te relaciona con Dios, creador, pero también te relaciona a Dios con su creación y también se relaciona a ti con los demás. No, no podemos escapar de eso, no podemos escapar, ¿no? Muy bien. La ley conocida como ley de Moisés contenía este principio, además de mandamientos, ordenanzas y leyes propiamente dichas, sea para sacrificio o para establecimiento de normas para la vida. No solamente era mandato religioso, sino mostraba la necesidad del hombre, ¿no? El hombre que necesita de esa guía de Dios, ¿no? El hombre solo no puede, necesita de Dios. Y ahí está el asunto, ¿no? Necesita del Éser, ¿no? La Torá
no se limitaba a la sección del Antiguo Testamento hebreo. El sentido de aplicar y demandar sobre la ley está en toda la escritura veterotestamentaria. La demanda está en los profetas. Los profetas hablaron justamente denunciando al pueblo. ¿Por qué? Porque se habían apartado de la ley. No porque no cumplían las normas de la ley, sino porque la ley, el apartamiento de la ley era que no aplicaban en su vida diaria la instrucción de la ley, ¿no? Los escritos, ¿no? También lo explicaban y ahí dice, por ejemplo, el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, ¿no? Está diciendo ahí, la Torá es perfecta, porque la palabra ley está traducida como ley, pero ahí está hablando de la Torá. La Torá es perfecta, ¿no? Eh, Era base para la vida, de hecho, ¿no? Entonces, todo esto es, la Torá es base para la vida, ¿no? Y en Deuteronomio 6:6 nos dice, ¿no? Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, ¿no? Está la palabra, estas palabras, ¿no? Es eh, Behayu, Hadbarim, este, Elejek, ¿no? Eh, Asher Anoji, ¿no? Estas palabras que yo te mando, ¿no? Y a ver, ¿dónde está la palabra lej? Aquí, la palabra lej está por acá. Estarán en tu corazón, ¿no? Sería aquí Mixajín, Hayón, el levabeja. Levabeja, esta es la palabra donde dice corazón, ¿no? Ya, estarán en tu corazón. El levabeja, ¿no? Lev es corazón. En hebreo, lev, corazón. Por otro lado, también ahí está el Salmo 19 que les dije, ¿ve? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Aquí está, ¿ve? Torah Adonai. Torah Adonai, ¿no? La ley de Jehová, ¿no? Y luego dice, eh, este, Temimá, eh, Beshivak, Nashex. No, no, Nafesh. ¿Ya? Meshiva, Nefesh. ¿Ya? Nefesh o Nefas es alma, ¿no? Entonces, la ley del Señor es perfecta que convierte a la persona, porque nefesh, alma, está refiriéndose a la persona, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y en Proverbios nos dice, hijo mío, de mi instrucción no te olvides y guarda tu corazón y guarda en tu corazón mis mandamientos, ¿no? Proverbios 3:1. ¿Y cómo dice, hijo mío? Venei, venei es hijo mío, venei Torah, venei Torah, hijo mío. Y acá dice, no dice Torah, es Toratí, mi instrucción, ¿no? Vení Toratí, ¿no? Hijo mío, de mi instrucción, ¿no? No te olvides. Ol Tishak, Ol Tishak, no te olvides, ¿no? Y luego dice, guarda en tu corazón, ¿no? Umish, Umishota eh, Yixor Libeja, ahí está, ¿no? En, guarda en tu corazón, acá está. Y este Mish, acá está la palabra Mishbak o Mishbok, ¿no? ¿Qué sucedía acá, no? Es le Mishbotá, le Mishmotá, que es, o Ubeshmotá, es Ubeshmotá, o Mishmotá, esa es la palabra Mishmok, que significa mandamientos, ¿no? La conclusión, la ley no es cumplir solo con mandatos, es la instrucción y enseñanza que da el Señor para la vida. La ley no es una etapa de plan de salvación, es el principio que está en todo el universo, ¿no? Colosenses 1:15. Seguir la ley en sentido de instrucción
¿no? Ahí se encuentra la salvación, que es el tesoro más preciado que Dios da al hombre. ¿Ya? Entonces, no es guardando los mandamientos, sino en el sentido de la instrucción, esa enseñanza, ahí es donde descubres a Dios. Esa es la forma en que el hombre antiguo conocía a Dios, ¿no? Hoy día esa instrucción, esa palabra, está mostrada como un ser humano, ¿no? Porque la palabra se hizo hombre, ¿no? Esta palabra que está aquí en la Torá, ahora se establece y se revela en Jesucristo, ¿no? Entonces estamos en la misma línea. Es lo mismo que enseñaba el Antiguo Testamento, ahora se hizo realidad en Jesús, ¿no? Bueno, esta es una parte, pero acá tenemos lo otro, ¿no? El deseo del Pentateuco. Esto lo vamos a hacer en la segunda parte, ¿les parece? Vamos a ir a un descanso, ¿ya? Y luego volvemos. Espero que, bueno, hayan preguntas también, porque la mayoría está callado, ¿no? Hay dos o tres que nomás que han intervenido. ¿Y cuántos somos, ah? Vamos a ver. Somos más de 20, creo. 18 estamos en este momento, ¿no? O sea, 16, pero han faltado varios, ¿ah? Muy bien. Dejé una pregunta ya para después del receso será. Ya, claro, anótala y volvemos. Ya, gracias.